Buen día amigos, estamos aquí estrenando una nueva sección del seminario en Parán, estamos muy emocionados. Es este espacio de videoreseñas que se llama El Bibliotecario Ciego, así que bueno, vamos a estar dando de bandazos a veces para hablar sobre algunos de los libros que nos gustan mucho a los miembros del Seminario de Literatura Francisco José Amparán. Está conmigo César Gaitán y bueno, estoy yo aquí con ustedes, su amiga y servidora Silvia Georgina Estrada, y vamos a platicar sobre una autora que nos ha gustado muchísimo, sobre la que hemos tenido grandes debates y tenemos dos de sus obras más recientes, que es Aquí no es Miami, libro de crónicas, y Temporada de huracanes, su novela también más reciente y premiada además en Alemania. Bienvenido César, qué gusto estar platicando. Silvia, ¿Cómo estás? Muy Como si bien. no nos hubiéramos visto antes de esto, ¿no? Pero bueno, al fin internet. Así es. Y bueno, César, yo quisiera que empezaras tú platicando sobre Aquí no es Miami, porque es un libro que si bien después se reeditó después, que Temporada de huracanes, surgió antes porque se publicó antes en otra editorial paralela, y yo quisiera, que me platicaras también desde tu oficio como lector, como escritor, como periodista, sobre tus impresiones de Aquí no es Miami. Claro que sí, Silvia. Primero que nada, hola internet, ¿cómo están? Espero que tengan muchos datos si es que los están viendo en algún otro lugar. ¿Puedo hacer una anotación sobre el nombre? Por Me pareció favor. como muy chido y que no lo entendí en su momento hasta ahorita. Creo que cuando uno emprende un viaje como lector con un libro, es eso, ¿no? Es un viaje a ciegas que no sabes qué te va a dar. Pero no sabes qué te vas a encontrar ahí. Y pues es como darle el saltito de confianza. Porque incluso que hayas leído reseñas o no, uno entra a una aventura que quién sabe dónde te va a llevar. Entonces, el nombre, estoy enamorado. Y sí, platicando sobre Aquí no es Miami, el libro contiene al principio unas notas de la autora, donde explica que originalmente esta iba a ser una novela, que al menos la intención de Fernanda en su inicio era que fuera una novela, y que en algún momento de estar escribiendo los pasajes se dio cuenta que al menos ella sintió que no estaba lista. Entonces dijo, no estoy lista para escribir una novela, mejor van a ser relatos que integren parte de... eran como cuentos, pero al mismo tiempo utiliza técnicas de crónica y muchos recursos periodísticos, que pues me parece genial, ¿no? ¿De qué va este libro? Este libro originalmente se publica en 2013, lo publica Almadía, ahorita ya mencionabas algo al respecto, y está centrada en la historia de Veracruz, de finales de los años 80, de los 90, y todavía alcanza parte de la historia que vive Veracruz por ahí de los años 2000, 2010, ya rayando casi la última década en la que estamos, ¿no? Es un pasaje, bueno, más bien los cuentos, las crónicas que vienen aquí son pasajes que a mí me llaman mucho la atención porque nos hablan de una otra frontera que no es la de México con Estados Unidos, no es esta donde estamos acostumbrados a escuchar historias cruentas de migrantes y de violencia. Y cuando yo me di cuenta que está también en una frontera, al final una frontera con el mar, hay un puerto y muchos de estos libros se desarrollan ahí, hay una violencia tremenda también en este libro, ¿no? Que al menos yo disfruté bastante. Yo conocí este libro, este fue el primer libro que conocí de Fernanda Melchor, ahora en la reedición de 2018 por Random House. Y el primer relato, es que digo cuento porque justo está esta cosa interesante en el libro, ¿no? El primer relato es sobre la infancia de una chica que confunde ovnis, luces que están en el cielo, y dice, mira mamá, son ovnis, y resulta que todos los adultos sabían que se trataba sobre avionetas que traficaban droga. O sea, ese concepto imaginario a mí me parece fabuloso, como desde la infancia del niño, pero brutal al mismo tiempo, ¿no? En general, la manera en la que está escrito el libro te hace que empiezas, o sea, tú lo abres y no te das cuenta, de pronto ya vas a la mitad, de pronto ya estás por terminar el libro. Son historias muy ágiles, no son complicadas de entender, y algo que logra Fernanda en este libro, ahorita platicamos de ver si se replica en Temporada de huracanes, es que hay momentos en los que sientes que el autor está contándote ahí al oído cada cosa que pasa. Es muy íntimo. Aunque sepas que geográficamente está en otro lugar, la técnica que utiliza te hace sentir que estás, o te están chismeando la historia, que te están diciendo, oye, ¿ves a este cuate que va ahí por el puerto? Fíjate que dicen que se acaba de robar no sé qué de uno de los barcos, y eso se lo contrabandeó a alguien más.
Y entonces, como esta plática se siente muy cercana, no te das cuenta, pero ya llevas varios libros avanzados, ¿no? Se ha convertido ya en uno de mis libros favoritos. Y pues yo creo que es totalmente recomendable, más allá de edades, para quien quiera encontrar una voz poderosa, en este caso una voz femenina, mexicana. Si no sabe qué leer, creo que Aquí no es Miami es una excelente opción para enfrentarse a una realidad cruenta desde un espectro que en este caso pues, toma partes de la ficción, pero toma mucho del periodismo también, y pues creo que es un gran libro, la verdad. A mí lo que me llama la atención del proceso que hay atrás de este libro, César, es que Fernanda me platicó en alguna ocasión que ella se sentía como una especie de Batman porque en los días trabajaba en un departamento burocrático de una dependencia de Veracruz y en las tardes, en las noches se ponía a buscar pues las entrevistas, las historias para poder armar este libro de Aquí no es Miami, esta serie de crónicas. Entonces digamos que es como una cronista típica, porque estamos acostumbrados que pues salir del periódico, digamos, de ser reportero de notadura, del cotidiano, pasarte a pues a ser cronista de largo aliento. En el caso de Fernanda fue distinto, ella estudió Ciencias de la Comunicación. Y además está esta otra parte de que ella dice que desde pequeña le fascinaban las historias de la nota roja, porque sentía que ahí había como un tema que explorar. Entonces yo quisiera que me hablaras justo de cómo se cruza el oficio de la narradora en busca de historias, en este caso que se convierten en crónicas, y también a tu juicio, ¿qué es lo que encontraste en el libro sobre cómo darle esta vuelta a la nota roja, a la violencia, a temas que podrían ser como desagradables para convertirlo en algo tan interesante como una niña viendo aviones de narcotraficantes pensando que son platillos voladores, claro. ¿no? Yo creo que gran parte de eso que comentas tiene que ver con un proceso de imaginación. Lo que dices es totalmente cierto. Este es un proceso de nota roja que si tú lo ves y le quitas, digamos, todos estos elementos técnicos, son portadas de cualquier periódico, no amarillista, no de nota roja. La autora, la misma Fernanda, lo hace intencionalmente y te cuenta como ese proceso. Te dice, por ejemplo, me contaron una cosa y yo no me la creía, entonces fui a buscar, a ver, pero eso viene, está palpado en las historias, ¿no? A mí me parece muy revelador que la manera en la que está contado, si bien está contando una historia, digamos, de principio a fin y se siente como una crónica, tiene también una especie de, como, el lenguaje rebelde, ¿no? Que de pronto dice, es que esto es una crónica periodística, pero tiene mucha cosa muy cercana con la poesía. Hay una convivencia con el lenguaje que incluso ella misma lo pone, ¿no? Hay una traición del lenguaje ahí que ella quería escribir unas cosas y luego la historia le dice, no, va para este otro lado. Yo creo que la parte, el oficio se nota. Eso sí, el oficio periodístico se nota ahí. Hay una investigación detrás, o sea, mucho de esto también a veces lo lees y dices, vaya, estoy leyendo un documento histórico, que es uno lo puede confundir entre si es o no. Lo que me parece más destacable en ese sentido es la manera en la que te hace sentir que, aunque esté hablando de la parte sur del país, hay aspectos muy humanos que te hacen sentir que esto puede pasar en tu barrio, aquí afuera, ¿no? Y pues obviamente en la reseña que hice al respecto del libro lo decías, obviamente el libro da mucho gusto, pero desde la mirada de un escritor también da mucha envidia. O sea, claro. Lo ves y dices, ¿cómo carajos no puede estar en nuestras plumas, ¿no? También, pero la verdad es que lleva mucho oficio este libro. Bueno, yo quisiera relacionar ahora temporada de huracanes con la cuestión de Veracruz, porque este libro pues transcurre precisamente en este microuniverso veracruzano que se maneja en Aquí no es Miami, y eso me parece muy interesante de la autora, que transforma su entorno y el lugar en el que se encuentra en este sitio para contar historias. En el caso de temporada de huracanes, lo que vemos es
como un pueblo marginal que, como bien dices, podría estar en cualquier otra parte de México, aunque aquí yo creo que el toque veracruzano se lo da como esta sensación de opresión, de calor, de este como clima bochornoso, húmedo que sientes que se te mete en todos los poros. La ambientación, eso me gusta mucho de temporada de huracanes. Y además está esta cuestión pues, del calor, como les digo, pero también está estos personajes que también están como atrapados. Digamos que todo el ambiente hace que esta historia pareciera que solo podía ocurrir en ese lugar y que nadie puede salir de este pueblo, como si no hubiera escapatoria. Esa es la sensación que te da y eso hace que sientas también una claustrofobia como lector y también que la sientan los personajes. Y la novela arranca, esto no es un spoiler porque está súper contado y puesto aquí en la contraportada, con el asesinato de una bruja, o al menos así le llaman, y su cadáver aparece ahí tirado en un canal, y a partir de ahí empieza a formarse la historia de quién es esta persona, por qué la asesinaron, qué desencadenó esta serie de hechos violentos para que esta persona terminara asesinada, y además ella, Fernanda, ha dicho que no tiene nada que ver con una novela policíaca, porque generalmente en una novela policíaca lo que tú quieres es desentrañar el misterio y saber, bueno, quién lo mató y por qué. Y en esta novela lo que vemos es cómo una serie de hechos violentos pues se van concatenando entre personajes diferentes. Está la bruja, que es un personaje muy, muy impactante, porque pues de entrada el lector lo que ve es que está muerto. Esta bruja está muerta, esta persona, y ya después te vas enterando de que era la bruja del pueblo, de que la gente acudía ahí pues para pedirle el encargo, ¿no? Que tenía un pasado escabroso, que vivía en una gran casa y que cantaba canciones de Juan Gabriel, o sea que era súper fan. Esta bruja armaba como sus fiestas acá nocturnas, karaoke, changas locas, ¿no? Exactamente, para cantar canciones de Juan Gabriel, pero al mismo tiempo ves una serie de personajes paralelos, como una adolescente embarazada que huye de su casa porque no sabe qué hacer y se hace novia de uno de los chicos del pueblo, el mismo chico del pueblo que fue abandonado por su madre y que no sabe cómo relacionarse con los demás, ni si puede tener como el afecto, ¿no? O cómo pues perseguir ese afecto, tratar de que lo quieran, de querer, y otros personajes más, bueno, están por supuesto los policías, que son unos corruptazos, y además, bueno, está como todos los parientes alrededor de esta serie de personajes. A mí lo que me parece tremendo de esta novela es el estilo narrativo, porque el capítulo empieza... ¿Lo vas a leer? No, bueno, no sé, ¿no? Estaría bien leer un pedacito, ¿verdad? El inicio, arráncalo, ¿no? Para que quienes no han leído ahí o no hayan entrado a estos terrenos ilegales de los PDFs que están ahí, sepan más o menos cómo arranca, porque es muy bueno. Claro, y se animan. Y además lo que decimos del arranque, para que no haya spoilers, para que vean que es cierto lo que les digo, inicia así. Le decían la bruja, igual que a su madre. La bruja chica, cuando la vieja empezó el negocio de las curaciones y los maleficios. Y la bruja secas, cuando se quedó sola, allá por el año del deslave. Si acaso tuvo otro nombre, inscrito en un papel ajado por el paso del tiempo y los gusanos, oculto tal vez en uno de esos armarios que la vieja atiborraba de bolsas y trapos mugrientos y mechones de cabello arrancado y huesos y restos de comida. Si alguna vez llegó a tener un nombre de pila y apellidos, como el resto de la gente del pueblo, fue algo que nadie supo nunca, ni siquiera las mujeres que visitaban la casa los viernes oyeron nunca que la llamaran de otra manera. Y bueno, este es el arranque de este personaje, que es el capítulo 2, y quise empezar con esto y no por el capítulo 1, que en realidad es una paginita, porque es como un prólogo. Y este capítulo 2 de La Bruja es el tono que tiene la mayoría del libro, y lo que es me parece un gran acierto de la autora y me parece que es muy atrapante, es que el capítulo no tiene punto y aparte. O sea, el punto y aparte marca el inicio del capítulo siguiente. Entonces, está todo corrido, ¿no? Está todo corrido. Entonces, así como que dices, bueno, ¿en qué momento voy a hacer pausa? Pues hasta que termine el capítulo, ¿no? Tal vez. Ajá. Y entonces así se hace una lectura muy trepidante. Te vas involucrando con los diferentes personajes, porque cada capítulo está como diseñado para un personaje distinto. Y al final, bueno, vamos a ver cómo estos
como esta serie de violencias, de tensiones eróticas, sexuales, de odio, de rencor, porque sabemos que las historias de familia muchas veces son también historias de rencor, que es algo que también se maneja en temporada de huracanes. Yo creo que esta novela sí es un auténtico vendaval de emociones. El título está perfecto porque sí sientes como... me recordó un poco, digo, solamente por la referencia de temporada de huracanes, por el nombre, a esta cuestión climatológica de 100 años de soledad cuando se termina, ¿no? Que es como si, o sea, hay una fuerza natural que te está ahí atrapando y hay una fuerza natural como que se siente que atrapa a estos personajes. A ver, Silvia, nada más, una pregunta que en realidad creo que tiene dos respuestas. Como lectora, ¿qué sientes que le ofrece a la gente que todavía no conoce a Fernanda y que a lo mejor va a iniciar con temporada de huracanes y que es su primer contacto con ella? Digamos a un lector que dice, me voy a acercar casi que por primera vez a la literatura. Y también, de los años que llevas leyendo, ¿qué sientes que le ofrece a un lector ya más ávido, más experimentado y familiarizado con la lectura, ¿no? Que nos puedas platicar ahí cuáles son las dos experiencias que crees que le ofrece a alguien que toma el libro por primera vez. Bueno, yo creo, César, que este libro tal vez pueda ser un poco complicado de leer en un inicio para un lector, digamos, que principia, que apenas está adentrando, en el sentido de esta cuestión de los puntos y aparte, ¿no? De que todo está a renglón seguido. Pero fuera de ello, o sea, yo creo que si se rompe esa barrera inicial, a mí me parece que la historia es muy atractiva porque pasan muchas cosas. Estos personajes no solo nos comunican lo que sienten o digamos lo que piensan, si hay introspección, por supuesto, pero la verdad es que continuamente ahí están pasando cosas. O sea, tú estás viendo que hay un asesinado y luego estás viendo que alguien se va corriendo y se sube a una camioneta y estás viendo que hay unos policías que están persiguiendo a alguien y estás viendo que hay una chica que está en el hospital y que no sabe a quién recurrir y siente que se puede morir. Entonces, no solo ves como esta introspección, como platicaban los personajes, sino que ves que hay una serie de eventos que se están llevando a cabo. Me parece que eso para un lector que está buscando como acción, este libro definitivamente se la da. Es una historia muy atractiva y quieres saber qué les pasa a todos los que están involucrados. Y sientes una empatía por la víctima y por el asesino y te das cuenta que al final esta triste historia de que el asesino es una víctima también y que como todas estas circunstancias de pobreza, de violencia, de corrupción, de verdad se concatenan para hacer que una persona sea un criminal. Y eso me parece interesante. Y para un lector que experimentado, yo tengo que decirte que la primera vez que me topé con temporada de huracanes, o sea, yo lo leí recién, salió publicado en 2017, si no estoy mal, ya digamos octubre, por ahí, finales de 2017. Y cuando comencé a leerlo, mi impresión fue, este es un librazo. De verdad, me pareció que hacía mucho tiempo no leía a una autora con una voz tan feroz, tan brutal, como tan fuerte y que te confronta como lector y te confronta como autor, que es lo que decías, porque la exploración que ella hace como escritora de cómo abordar esta historia, de cómo abordar esta novela, pues dices, wow, o sea, claro, qué envidia, esto es sensacional. Entonces yo sí creo que este es uno, sin duda, y sí lo creo, y lo dije hace un rato que estaba platicando con Julián, que este es uno de los libros de la década. O sea, sin duda, Temporada de Huracanes es uno de los libros que se va a convertir en un referente de las letras mexicanas del siglo XXI. Pues si les gustó lo que está diciendo Silvia, probablemente lean Aquí no es Miami y les parezca que hay cosas muy parecidas. De hecho, ahorita que yo le estaba escuchando, decía, está hablando del libro que yo también ya me aventé. Acá, igual, la violencia, el narcotráfico, los policías corruptos, en diferentes escenarios, ¿no? En diferentes situaciones, pero al final dices, oye, pues ahí hay una cosa bastante interesante, bastante feroz, como bien lo apuntaste, pero no deja de enchinarte la piel. O sea, no es una fuerza ruda,
es una fuerza sutil, seductora, que de pronto te da estas ñañaras por dentro, ¿no? Acá pues yo creo que pasa lo mismo en temporada de huracanes. Acá Veracruz, si bien es el escenario donde se desenvuelve todo, el último de los relatos es de hecho una narración de la llegada del narcotráfico con los Zetas en 2011 al puerto y pues todo este reinado de violencia. Y Veracruz, más allá de ser el escenario físico y geográfico, en todos los momentos de pe a pa, es un personaje. O sea, lo sientes vivo. No es una ciudad que dices, sí, una callecita ahí. No, hay algo en la narración de Fernanda que hace que los lugares físicos se conviertan en un personaje que detona cosas, ¿no? Incluso en algún momento dices, oye, ¿no será un lugar que lo mismo, el mismo suelo, las paredes, va detonando ciertas acciones y luego ya empiezas a estar ahí medio paranoide, pero lo empiezas a intuir, lo empiezas a sospechar y al final no te queda duda, está ahí. Y ya me emocioné, como siempre, con estas cosas, pero creo que está súper padre, ¿no? Sí, yo sí creo que esta es una autora que tenemos que leer, que además, más allá de nuestra grandilocuencia y entusiasmo como lectores que se nota en esta plática, de verdad es una escritora que tiene esta pluma feroz, brutal, que tiene una buena historia que contar, un gran campo de imaginación, una técnica bastante depurada y además, bueno, una serie de palabras, que bien escoge las palabras, ¿no? Este tono como poético que a veces encontramos, ¿no, César? Es brutal, ya, sí, porque ya nos están diciendo que cortemos, a mí me gusta hablar de lo que pasa tras bambalinas, entonces ya, quieren que le paremos porque aparentemente podemos seguir derrochando cosas y cosas y cosas, ¿no? Entonces, ya conocen al menos estos dos libros de Fernanda Melchor, Temporada de Huracanes, Aquí no es Miami, en su reedición, la nueva, y pues este es nuestro primer segmento para el bibliotecario ciego. Así es, la primera videoreseña del seminario en Parán y seguramente tendremos pues muchas más y estaremos platicando pues de otros libros que también nos entusiasman un montón. ¿Puedo cumplir fantasías de internet? Por favor, César. Si les gustó el video, denle like, denle a la campanita o no sé dónde se vaya a subir esas cosas, pero compártanlo. Si son ñoños, están obligados. Y si no, pues dense la oportunidad. Ñoño es el nuevo cool, el nuevo black. Y ya, bye.